Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Yo traía el deseo de continuar el tema que habíamos iniciado el domingo pasado, pero el Señor puso algo más en mi corazón y quisiera transmitírselo, porque ha estado en mí. Y hoy precisamente mientras orábamos allá a la hora de la administración de la Santa Cena, al final de ella, el Señor me recordó un sueño que yo tuve hace algunos años atrás. No le voy a decir hace un montón de años porque tampoco soy tan viejo. Mal emplasticado estoy, pero eso es diferente. Hermano, yo recuerdo, tengo un amigo, ayer platicábamos con los matrimonios, ¿verdad?, acerca de eso, pero tengo un amigo que no lo he visto por años, no sé ni siquiera ya de él, pero sigue siendo mi amigo. Yo lo considero así porque siempre fuimos así bien unidos, ¿verdad? Y yo recuerdo que tuve un sueño con él, pero hoy lo entendía por lo que le quiero decir. Y usted va a ver por qué se lo cuento primero y luego le voy a dar la explicación de estas cosas. Entonces yo recuerdo que estábamos con él, y pues siempre andábamos juntos para todas las actividades de la iglesia. De hecho, activamos juntos en el área de niños, activamos en jóvenes, y andábamos de arriba para abajo. Aquel se iba a mi casa, yo en algunas oportunidades también fue a la suya. Pues cuando se casó, porque él se casó primero, pues ya agarró su rumbo. Y yo recuerdo que estábamos en un lugar, y la venida del Señor se estaba dando en ese momento. Y se abrieron los cielos y llegó una voz a mi corazón, a mi vida, que habló y dijo, están siendo transformados. Eso fue lo que vino, esa voz. Y entonces yo me le quedé viendo y él me dijo, yo estoy siendo transformado, yo siento, me dijo, que me estoy cambiando de los pies a la cabeza, me dijo así. Y entonces yo le dije, yo lo estoy sintiendo al contrario, le dije, yo lo estoy sintiendo de la cabeza hacia los pies. Y entonces, en ese momento, siguió el sueño, no recuerdo exactamente qué otras cosas, pero eso fue lo que el Señor me recordó del sueño. Y yo decía, qué tremendo, ¿verdad? Porque para este tiempo, o para este momento, es que yo llegué a entender el porqué del sueño. Y ahora, mientras que lo vayamos viendo, usted conmigo lo va a interpretar también, y usted lo va a conocer, usted va a saber. Entonces, quiero hablarle en esta hora, porque pues realmente, les soy honesto, el Señor me cambió el tema completamente, y de hecho hasta, a mí me cuesta mucho ponerle temas, el nombre a los temas, pero hasta eso me dieron hoy, ¿va? Entonces, quiero platicar con usted de esto, porque el tiempo nos avanza también. La transformación de las mentes, ¿verdad? La transformación de las mentes. Entonces, quisiera platicar con usted acerca de esto. Creo que el saco nos está haciendo aquí. A ver si es eso. Quisiera platicar con usted porque investigando un poquito empecé a ver, y le digo investigando un poquito porque de la investigación pude comprender muchas cosas en ese momento. Cuando el Espíritu Santo habla, hermano, le hace entender a uno las cosas. Y yo he sido muy amante de algún tiempo atrás de querer entender la situación de la mente. Y de hecho lo hemos hablado, lo hemos platicado con usted.
de cómo es y el por qué también para mí es tan esencial, tan básico lo que Romanos 12 habla. Y fíjese que entonces empecé a ver algunas cosas y me di cuenta que cuando se habla se refiere a la mente en la Biblia, básicamente tiene dos maneras de decirse. Hay otras, pero básicamente tiene dos maneras de decirse. Aparentemente una en contraposición a la otra, pero no, sino son complementarias una de la otra. Aunque los filósofos griegos, pues eso lo puede ir usted a investigar, aunque los filósofos griegos, hermano, veían una diferencia entre una y otra, ellos decían que eran opuestas, pero que al mismo tiempo se complementaban. Aunque eran opuestas, no es por eso que chocaban, sino que se complementaban por lo mismo. Y entonces, una de las palabras que aparece para hablar de mente es la palabra, las dos son palabras griegas. Una es la palabra dianoia y la otra es la palabra nous. Si quieren me traen otro micrófono, hermano, no se preocupen, para que se me hace que el cable es de este es el que está molestando porque lo muevo y se pone así. Vamos a ver si cambiamos después el cablecito. Amén. Entonces, una de las palabras le dije que era la palabra dianoia y la otra es la palabra nous. Así como lo oye, se lo estoy leyendo literalmente porque no sé si así se pronuncia en griego, ¿verdad? Habría que saber griego. Entonces, ambas palabras aparecen en diferentes pasajes. Usted va a buscar la palabra mente. Incluso podría ser pensamientos, aparecería también como el sentir, y bueno, de otras maneras. Pero ¿por qué le hablo de esto? ¿O por qué le digo esto? Porque, hermano, nosotros necesitamos entender que la mente en nuestras vidas tiene que tener una influencia para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Si nuestra mente no es cambiada, si nuestra mente no es influenciada por una mente espiritual, nos vamos a quedar solamente con una mente, valga la redundancia, con una mente, hermano, que no nos va a proporcionar lo suficiente como para llegar a la transformación que nosotros necesitamos tener. Recuérdese que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses que todos seremos transformados, dice la palabra, ¿verdad? Pero en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y que aquellos que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Y después los que hayamos quedado vivos, o seamos vivientes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero la pregunta es, ¿quiénes vamos a ser? ¿Todos quiénes? Porque no son todos, sino son todos aquellos. Me estoy refiriendo a la transformación, no para presentarse delante del Señor Jesús, porque en ese momento va a tener que haber una salida inmediata para llegar al bimá de Cristo, al bemá, como usted quiere llamarle, que es el trono de la justicia de Cristo, no del Padre. Ese es el trono blanco, ¿verdad? Ese es al final. Sino es para determinar quiénes se quedan a la tribulación y quiénes son parte de la novia o de los invitados, etcétera, que se van a las bodas del Cordero. Yo creo que tenemos esos términos más o menos claros, ¿verdad? ¿O hay alguien que no? Bueno, si no, después ahí en el almuerzo me busca y lo platicamos más despacio. Entonces el asunto es que cuando yo empiezo a ver los diferentes pasajes que aparecen en la Escritura, me doy cuenta
que empieza a manejarse los términos, en unos, el término dianoia, y en el otro, el término nous. Y eso entonces tiene que tener una razón de ser. Usted sabe que todo lo que en las Escrituras está, valga la redundancia nuevamente, escrito, hermano, no es por casualidad. Los términos que se utilizaron, digamos, tanto griegos como arameos y hebreos, tampoco fueron por casualidad. Fue porque así tenía que ser para dar la explicación y la interpretación necesaria según el Espíritu, para que entendiésemos nosotros y nos diéramos cuenta de esas diferencias que existen y podamos entonces relacionar la influencia del Espíritu y así ser nosotros, amar más al Señor. De tal manera que entonces podamos ir en pos de Él. Ahorita me va a entender tal vez un poquito más con lo que le voy a decir. Entonces, la palabra, las palabras, cuando yo me fui a buscar si había alguien, como ahora en Google se puede buscar de todo, ¿verdad? La diferencia entre dianoia y nous, y de hecho ahí lo explican, con palabras así un poco elevadas, ¿verdad? Pero al final uno lo logra entender con una conclusión que ellos ponen. Entonces, para resumírselo así de una vez, los estudiosos determinan lo siguiente: la palabra dianoia, que es mente, para nosotros es mente, la palabra dianoia se refiere a la razón. Esa razón no es otra cosa más que, así resumido, que la capacidad de obtener conocimientos progresivamente para llegar a una conclusión. Es decir, usted va adquiriendo cada día el conocimiento. Digamos, lo voy a poner con este ejemplo. Usted viene y va a la escuela. Cuando va a la escuela, digamos, usted sabe hablar, ¿verdad? Bueno, algunos no, porque van de bien chiquitos, va, y medio pueden decir algo. Y aparte que los papás lo tratan de que, ¿qué? Y el niño no sabe hablar, son 3 años y nada que ver, ¿va? Hábleles bien, hombre, hábleles correctamente a sus hijos. Entonces, no le estoy pasando el tráiler a nadie, es nada más simple coincidencia si le pasa. El asunto es que nosotros, hermano amado, pues llegamos a la escuela sabiendo hablar, pero en realidad desconocemos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Normas gramaticales. Si le dice al niño saber leer y le pone ahí su nombre nada más, y él no sabe, ¿va? Él se inventa ahí cosas, aunque sabe hablar, sabe decir su nombre, pero ahí empieza el conocimiento, para que tenga o para que se desarrolle en él una razón. La capacidad de razón es la que relaciona una cosa con otra en la vida. Entonces, digamos, ya, por ejemplo, si se llama como yo, ¿verdad? Yo me llamo Harold, en realidad, por si no sabía. Me llamo Harold Guillermo, ahí abajo dice. Entonces, un día bromeando con un hermano le dije yo que así se había llamado, que por qué le habíamos puesto Harold a Harold, y yo le dije que porque así se llamaba el último novio de mi esposa. Y él se quedó así como que open mind la hermana, ¿va? Entonces, yo le estaba bromeando. Entonces, usted después de que me interrumpe ya no me deja seguir, ¿va? Entonces, llegué a la escuela, lo voy a poner conmigo. Llegué a la escuela y yo sabía decir mi nombre, pero no tenía la capacidad de razonamiento de cómo se escribía mi nombre. Sino hasta que empezó la maestra de párvulos a decirme, bueno, haga un círculo, ¿va? Ahí estaba uno, círculo. Después un palito,
después unos puntitos, y así va. Usted ya sabe todo el trajín ese. Entonces, ya lo sufrió. Y entonces poco a poco después le van enseñando que las vocales, después las consonantes, y que después aparece todo el abecedario. Y entonces uno empieza progresivamente a recibir información que le va dando la capacidad, o le va abriendo la capacidad de su razonamiento. Entonces ya usted va en primero primaria y ya sabe que la letra H más añadiéndole la A, más la R, más la L, más la O, más la D, entonces dice su nombre. Bueno, él digo yo, pues el mío, ¿va? Harold. Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad de razonamiento en el griego se le llama dianoia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, en todas partes leemos como mente. Los intérpretes de las Escrituras, pues para nosotros solo dejaron mente y se acabó. Entonces uno se imagina nada más esto, ¿va? La materia gris funcionando adentro de mi cerebro. Eso es lo que imaginamos. Pero cuando nosotros vamos a ver y analizar las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, hermano, que hay una riqueza pero extraordinaria que nos va a permitir a nosotros llegar a comprender más a nuestro Dios y amarlo. Porque entonces yo veo lo siguiente, mire. Bueno, y la otra parte es la palabra nous. Esa palabra nous, antes de meterme a eso, solo quiero decirle que ese conocimiento progresivo nos va permitiendo a nosotros tener en el razonamiento conclusiones. Conclusiones quiere decir que llegamos a entender un algo, ¿verdad? Que se nos fue explicado. Entonces, digamos, yo ahora concluyo que mi nombre es la suma de varias letras. Dentro de ellas hay vocales y consonantes. Entonces, ¿pero cómo concluí eso? Porque me fueron dando cada día, progresivamente fui entendiendo, ¿verdad? Que habían vocales, que habían consonantes y que al añadirlas entonces hacían mi nombre. Y usted dirá, ¿pero por qué nos habla así como que fuéramos chiquitillos? Porque quiero que usted me entienda bien esto que le voy a decir. Porque espiritualmente a veces nosotros decimos, eso ya lo sé. Pero da la situación que en realidad no lo sabemos. Y el Señor fue bien claro en decir que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay veces que nosotros recibimos, hermano, y escuchamos y oímos, pero oímos como oír llover. Y claro, hay algunos que vienen y lloran, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la parte esencial suya hacia con Dios es su entrega, es su alabanza, es su adoración. Pero la parte esencial de Dios para con nosotros es su palabra explicada de tal manera que nosotros podamos ser cambiados a través de ella. Porque ¿de qué sirve que yo venga y ore y todo? El Señor va a recibir mi alabanza y mi adoración. Pero si yo no permito que la palabra entre en mí y que haya una función de transformación en mi vida por parte del Espíritu a través de la palabra, entonces, hermano, no voy a llegar a ningún lado. Voy a seguir siendo solamente un cristiano de religión, un cristiano nada más de iglesia a cuatro paredes, pero no una iglesia como un ente vivo o un ente viviente. Entonces, este es el momento en que le tengo que interpretar el por qué el Señor me recordaba ese sueño de hace tiempo. Porque mire, hermano, yo logré entender esto, y no porque mi amigo le haya pasado eso y a mí lo otro, no, sino lo pude entender de esta manera. No podemos nosotros corregir nuestro caminar, porque fíjese que dentro de
del sueño que yo tuve, ahora me recuerdo, dijeron lo siguiente, que los que iban a subir, los que estaban teniendo, después de que platicamos, los que estaban teniendo una transformación de arriba abajo. Eso fue nada más lo que dijeron. Entonces yo dije, pues de arriba abajo es de la cabeza para los pies, ¿verdad? Entonces entendí, en ese momento medio entendí, pero ahora entendí bien. Entendí que nosotros no podemos corregir nuestro caminar por medio de nuestro razonamiento solamente, sino que nosotros tenemos que llegar a tener un cambio en nuestra razón a través, es decir, en nuestra dianoia, por medio de la nous, es decir, esto, porque ya no le dije que es nous, ¿va? El nous o la nous significa entendimiento, significa inteligencia, significa intelecto y significa espíritu. Entonces cuando yo leo eso, dije, ¡ala! ¿Qué dianoia más mala la mía, ¿va? ¿Por qué? Porque entonces, hermano, si nuestra transformación no es desde la mente, nunca vamos a poder corregir nuestro caminar. Nunca. En la actualidad, la iglesia quiere corregir muchas veces el caminar de la gente sin darles el conocimiento en su mente espiritual que tiene que influenciar su mente natural, y entonces hay un fracaso total. Y lo dije en versos sin mucho esfuerzo, ¿eh? Nosotros, hermano, no podemos. Mire, yo aquí puedo estar detrás de usted. Pues hermano, venga a la iglesia. Pues hermano, congréguese. Y ahí estarlo llamando. Y pasar por usted. Y pero levántese, pues vámonos ahorita. Eso lo puedo hacer yo, pero lo estoy haciendo con mi razonamiento. Es querer arreglarle su caminar, pero su pensamiento va a seguir siendo el mismo. En su pensamiento usted no está aquí, en su pensamiento usted está allá con los Dallas Cowboys, o en su pensamiento usted está viendo su partido de fútbol, en su pensamiento usted está viendo la telenovela o la televisión o Megalodón o lo que sea. Y por eso no se corrige su caminar. Bueno, pues el de esa persona, no el suyo, porque usted, gracias a Dios, sí. A veces su amén sí me dijo algo que no mucho, ¿va? Entonces, el asunto es que nosotros, hermano, necesitamos tener esa influencia a partir de nuestra mente. A partir de nuestra mente. Mire, yo le voy a decir algo, y yo creo que de esto, pues, la mayoría de los pastores lo vemos, ¿verdad? Lo padecemos. Perdóneme que me vaya aquí a medio ministrar con usted. Digo a medio porque no le voy a decir todo. Pero el asunto es que, hermano, hay ovejas que uno dice, pero estos hermanos, ¿cómo les encanta estar cantando ese corito que dice tropecé de nuevo con la misma piedra? Mire, allá por donde yo soy, que le digan a uno que es burro, dice uno, es un insulto, ¿va? Pero fíjese, hermano, que interesantemente, ¿usted sabe para qué utilizan los burros en los lugares recónditos? No, para abrir caminos. ¿Sabe por qué? Porque el burro sabe ir y regresar por el mismo camino. Y si él tropieza, lo único que hace es que da vuelta y sigue. Entonces no es tan burro como nosotros tenemos por concepto. Claro, es terco y todo lo demás, pero para eso lo utilizan.
Entonces, pero mire hermano, la humanidad, cuando solo usa su razonamiento, sinceramente es un insulto decir, a los burros decirle burro, a alguien. Es un insulto para el animalito, porque ese conoce el pesebre de su Señor, dice la palabra. Pero vosotros, dice el Señor, lo que hay que hacer es ponerles aquí un bozal para jalarlos a su presencia. Sí, hermano, mire, nosotros debemos de entender que lo primero que tenemos que venir a presentar es nuestro razonamiento. Entonces, a partir de esto, después de esta breve introducción, yo le quiero poner esto aquí, solo con bases nada más. No me voy a tardar mucho porque sé que usted ya vio ahí que van a haber tacos de no sé qué y mole y no sé cuántas cosas. Entonces, para que no se me amuele en su pensamiento, para que no se distorsione su pensamiento, lo voy a llevar a lo siguiente. Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios. Mire, este es el primer mandamiento, ¿verdad? O uno de los primeros, porque sabemos que hay mandamientos en tiempo, hay mandamientos en rango y hay mandamientos en ¿qué más? En promesa, ¿verdad? Este es en rango. Este es en rango. Porque en tiempo es oye, ¿verdad? Y en promesa es que debemos de honrar a nuestros padres. Amén. Entonces, este es en rango. Es el primer mandamiento. Entonces, este primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y con qué más? Ok. Entonces, como no es adivinanza, ¿va? Pero les voy a preguntar así, al azar. A ver, Ishita, ¿qué pensás que es esa mente? ¿Nous o dianoia? Solo decime, cualquiera de las dos. ¿Dianoia? Ok. A ver, mi hermano Benja, ¿usted qué piensa? ¿Que es dianoia o es nous? Nous, va. Entonces, ¿alguien más que me quiera decir qué piensa? Nous. No sé si. Ok. No, es una. ¿Cómo? ¿Dianoia porque qué? ¿Intuye, dijiste? Oh, incluye, ok. Mire, esa palabra mente ahí es la palabra dianoia. Contentos los hermanos que dijeron dianoia. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué es dianoia? ¿Y por qué creo? ¿Y por qué? Espérenme. ¿Por qué es dianoia? ¿Y por qué lo mete en este pensamiento? ¿Por qué lo mete en este mandamiento más bien? Esa es la situación. Amén. Porque mire, si es en rango, y eso fue lo que a mí me sorprendió. Y de aquí fue donde yo empecé a entender las cosas. Usted ya las entiende, pero de todas maneras déjeme que yo se las diga, ¿va? Que me emocione yo solito. Que descubrí el agua azucarada. Entonces, yo veo y me pregunté, pero ¿por qué utiliza la palabra dianoia y no la palabra nous? Entonces, yo voy y me doy cuenta que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu corazón, alma, y con toda tu mente, toda tu dianoia. Entonces, ¿pero qué es dianoia? La razón,
la capacidad de adquirir conocimiento progresivamente hasta llegar a una conclusión. Entonces ahí el Espíritu me encendió el foco. Y yo entendí esto. Pero ya díganos, ¿ves, pastor? Está bueno. Nosotros tenemos, cuando el Señor dice que lo amemos, ¿sabe cómo quiere que lo amemos? Sí, claro, con todo, definitivamente. Pero que lo lleguemos a amar con el razonamiento, por medio del conocimiento progresivo de las Escrituras, del mensaje, de la palabra, de las diferentes ministraciones, a través de los ministros, valga la redundancia, del conocimiento de las Escrituras, pero, esto tiene que tener una influencia, tiene que tener tiene que ser, bueno, sí, influenciado definitivamente por la mente nous de Cristo. Porque si no, entonces nos quedamos solamente como estaban los fariseos. Porque los fariseos, hermano, tenían una capacidad de razonamiento extraordinaria. La razón que ellos tenían, es decir, evolutivamente o progresivamente, hermano, ellos eran de los que a la hora de tener su Bar Mitzvah, ¿verdad? Que los evalúan a los 12 años más o menos. Pues ellos tienen que saberse, por ejemplo, los cinco, el Pentateuco, los 5 primeros libros, o la Torá, que algunos le hablan así, o la ley mosaica. Y además de eso, ellos tienen que saber, dentro de ello, ¿verdad? Están los 613 mandamientos, ellos se los tienen que saber. Entonces imagínense, la capacidad de razonamiento que tienen es extraordinario, ¿va? Pero están vacíos de todo lo demás. Porque no hay una influencia de la nous de Cristo. Ahorita me lo va a entender con los otros pasajes que le voy a poner. Entonces, cuando el Señor dice que amarás al Señor tu Dios, Él quiere que nosotros lleguemos a entender de tal manera a Dios. Y por eso, mire, hermano, los discípulos, y yo lo veo, ¿va? Y digo, Dios mío, ¿a dónde estaremos nosotros? Pero uno de los discípulos, el Señor les hablaba, les dio el conocimiento de su nous, de su inteligencia. Porque nous dijimos que era ¿qué? Entendimiento, inteligencia, espíritu, intelecto. Entonces todo eso el Señor se los estaba transmitiendo. Porque uno de los 7 espíritus que estaban sobre el Señor era el espíritu de inteligencia. Yo no comprendía, ese soy yo, usted sí, pero yo no comprendía por qué la Biblia habla en el libro de Proverbios que nosotros debemos de buscar la sabiduría y la inteligencia. Yo no entendía la diferencia. Yo decía, bueno, pues entonces la inteligencia, pero ¿cómo será? Porque cuando habla de los 7 espíritus, dice el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, y después dice el espíritu también de poder, de conocimiento. Decía yo, pero ¿cómo si son casi lo mismo? Pero fíjese que no. Entonces, cuando yo veo esto, digo, Dios mío, ¿cómo le hacemos entonces? Porque la gente puede decir muy fácilmente, no, pero si yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede decir usted que lo ama? Si no ha llegado a la comprensión en su razonamiento de que el hermano que está al lado suyo, usted lo debe de amar. Y a veces los hermanos que están al lado nuestro nos caen mal. Son como chicles, los mastigamos, pero no los podemos tragar. Que no ama a plenitud a su esposo o a su esposa.
ni aún a sus hijos, muchos. ¿Sabe por qué? Porque sí tienen capacidad de razonamiento, sí nos han enseñado, ¿verdad? Perdón, nos han enseñado de que hay que amarnos y que lo que usted quiera, pero no, nada más hemos comprendido, nuestra capacidad de razonamiento llega a una conclusión de que el amor es un sentimiento, mientras que cuando somos influenciados por el Espíritu nos damos cuenta que no solo es el sentimiento, sino es la figura de Cristo. Es Él mismo, es Dios, porque Dios no tiene amor, Él es. Entonces nuestra capacidad de entendimiento sube a otro nivel, tiene que subir a otro nivel. No sé si me estoy dando a entender con lo que le digo. Entonces, hermano, cuando aquí habla, decía yo, pero qué tremendo, porque entonces mete a esta mente, pero en la capacidad de razonamiento. Quiere decir que nosotros no podemos, por eso no podemos, hermano, entender a Dios si no leemos las Escrituras, si no hay logos en la palabra en nosotros. Por eso hoy es para mí un poco más entendible el por qué el apóstol Pablo dice: haya pues abundantemente o abunde en vuestros corazones esta palabra. Pero cuando habla de palabra no dice rema, sino dice esta logos en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque el logos es la capacidad en progresión del conocimiento, pero que necesita un rema. El rema viene cuando viene la nous de Dios sobre nuestras vidas, es decir, la inteligencia de Dios. De hecho, hay una parte de las Escrituras, creo que es en Santiago, donde dice que algunos hablan de la mal llamada ciencia, porque solamente tienen esa ciencia por conocimiento, pero por razonamiento en la dianoia, aquí en su cabeza. Pero la ciencia se vuelve ciencia verdaderamente de Dios cuando la entendemos a través del Espíritu que influye de Cristo hacia nosotros, que es el Espíritu Santo. Del Espíritu de inteligencia sobre nuestras vidas, que es uno de los 7 espíritus que tienen que influenciar sobre nosotros y que están delante del Todopoderoso, dice la palabra, y que salen a toda la tierra para ver dónde pueden posar. Sí estoy, o solo yo me estoy entendiendo, porque yo sí me estoy entendiendo perfectamente, pero no sé si usted. Ok. Alguien que no me haya entendido, hermano, si no yo empiezo otra vez, no hay problema. Bueno. Ninguno, pero porque no quiere que empiece. Espero que no sea porque tiene dudas, ¿verdad? Porque no tiene dudas, qué bueno sería. Ok, entonces, cuando nos habla de amar con toda la mente, en rango, cuando nosotros lleguemos a esto, a amarlo con toda la mente, es porque toda la influencia de Dios a través de su mente nous la hemos recibido. Y le digo, ubiquémonos en este aspecto. Ubiquémonos en que tenemos primero que nada al Espíritu Santo que nos hace entender esas cosas, por su gran misericordia. Porque yo le voy a poner, digamos, Felipe tenía un razonamiento, tenía el conocimiento, porque el Señor les habló durante 3 años y medio, hermano, más o menos. Y al final le dice, solo muéstranos al Padre. Yo imagino que el Señor se habría dicho, sí solo la diano ya tiene, va. Sí la tenía porque tenía nada más el razonamiento. Es decir, en su razonamiento él razonaba muy bien. Él sabía que él era Señor, que él era Maestro y que todo, pero a la hora de que había que ver al Padre en él, no pudo porque todavía le faltaba esa parte. Y para eso vino el Espíritu Santo. Para recordarnos todas las cosas, pero para declararnos toda la verdad. Entonces,
Usted quiere cumplir con este mandamiento, porque esto es un mandamiento. Entonces, si vamos a cumplir con este mandamiento, no es solamente con el razonamiento que nosotros podemos tener de Dios, sino es con toda la influencia de la inteligencia de Dios, de la capacidad del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, para poder cumplirlo. Si no, solamente estamos cumpliendo con venir, con ir, pues, hermanos, Dios les bendiga, mucho gusto, y ahí nos vemos. Porque no ha llegado a entender esa persona con todo su razonamiento el amar a Dios. Sigamos mejor. Y ahorita tal vez me va a entender esto. A ver si quiere. Sí. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Para que le instruya. Mas nosotros, ¿qué tenemos? Cuando usted va a analizar ese pasaje, en los dos es la mente nous, es la palabra nous. Porque la mente, por eso dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Hablando de Dios. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Para que le instruya. ¿Ah? Nadie. Nadie ha podido conocer esa influencia total de la inteligencia, de la nous sobre nosotros, del espíritu, de la capacidad del entendimiento. Porque la capacidad de razonar y la capacidad de entender es diferente. Usted puede razonar algo sin entenderlo. Es decir, lo puede hacer porque hay que hacerlo, pero sin entender exactamente el motivo por el cual lo está haciendo. Entonces, digamos, aquí cuando habla de esto, de la mente, aquí está haciendo la pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? La respuesta es nadie. Pero ahí de una vez nos da a nosotros un chance para poder llegar a entender la mente de Dios. Y nos dice, mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente, diga conmigo, la nous de Cristo. Ok, entonces, ahora ya usted nació con sus 5 sentidos, tiene razonamiento, tiene diálogo ya, ¿verdad? Usted es inteligente desde el punto de vista terreno, porque sabe razonar, sabe relacionar, ¿verdad? A través del conocimiento. Digamos, usted viene y entra, y ahí hay unos rótulos, ¿verdad? Ahí dice, prohibido usar el celular. Y allá dice, no mascotas, no comida, no bebidas ni alimentos. Entonces, su capacidad de razonamiento, ¿qué le indica? Que usted al llegar, agarra su celular y lo apaga. O lo pone en vibrador si es que están llamadas o algo parecido. Si necesito una Biblia, lo que hago es que le pido a un servidor, porque allá tenemos Biblias, para no estar con la tentación de regresar textos, ¿verdad? Si no, no pone atención jamás. Y tampoco, pues usted por mucho que quiera su chucho, no lo va a traer, aunque sea colocho. Porque no le queremos decir que qué chulo tu chucho colocho, ¿verdad? O sea, qué bonito tu perro con rizado, ¿verdad? O chino. Interpretándolo. Entonces, hermano, su capacidad de razonamiento fue buena. Porque ahí está el rótulo. Usted hace caso, viene, se siente y tranquilo. Pero ¿qué de la mente de Cristo? Porque no solamente es venir y sentarme y portarme bien, sino es la influencia con la que yo me vaya de este lugar.
Porque no solo es mi buen comportamiento, sino es que ese buen comportamiento se mantenga y que crezca yo y sea transformado adentro yo. Para que entonces pueda alcanzar el derecho, oiga eso, alcanzar el derecho de ser transformado en mi cuerpo. Porque si mi mente es transformada a través de la mente de Cristo en mí, entonces yo ya no puedo mantener esta mente en un cuerpo como este. Ya no lo voy a poder mantener. Porque mi mente va a querer más, va a comprender más. Va a llegar a otra estatura, va a llegar a otro nivel y esta mente no lo podría aguantar. Nos volveríamos locos, que de hecho para mucha gente somos locos, ¿verdad? Pero somos locos porque tenemos la mente de Cristo. Ahora le voy a decir esto. Lo extraordinario es que esa mente se necesita alimentar. Mire, la Biblia dice que él, por cuanto era hijo, aprendió obediencia con todo lo que sufrió. Entonces, en el sufrimiento, en lo que padeció, pues, él fue aprendiendo ¿qué cosa? Obediencia. Entonces quiere decir que tuvieron que venir pensamientos, razonamientos, que le fueron dando la capacidad de alcanzar, saber quién era él aquí. Por eso es que él era 100% hombre. Hermanos, y hoy de veras, hoy entiendo algo más, hombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a mí nadie me puede llegar a decir, es que como Él era el Hijo de Dios, por eso es que pudo hacer todas esas cosas. No, si Él lo vino a hacer en un cuerpo de hombre. Claro que es el Hijo de Dios. Claro que la divinidad estaba en el vaso llamado Jesús, eso es definitivo. Pero en los momentos de padecimiento, Él fue entendiendo obediencia. ¿Acaso no es eso lo que nos deja ver la Biblia, hermano, cuando él estaba a los 12 años más o menos, ¿verdad? Pasando su bar mitzvah. Ahí se dio a conocer y todo el mundo se quedó boquiabierta oyendo lo que él estaba explicando de las Escrituras, porque la esencia les estaba enseñando. Pero ahí aprendió obediencia también. Porque entonces él entendió en su dianoia. El Padre vino y por la influencia de la mente llamada inteligencia, o del espíritu llamado inteligencia que estaba en él, porque Isaías 11:2 lo dice, que en él iba a habitar un espíritu de inteligencia, entonces dijo, lo que tengo que hacer es sujetarme. Como niño, como hombre, tengo que estar con mis padres, los que me pusieron como padres adoptivos. Y de ahí entonces en fuera, él ya no vuelve a aparecer haciendo en esa relación de Dios. No sé si me voy a entender. Sino hasta los 30 años que usted ya sabe que ahí el Padre es donde que habla y dice, y no porque estuviera haciendo malas cosas, no me malinterprete. Sino que él tuvo que ir relacionando su mente dianoia, tuvo que irse compaginando con su mente nous, para que entonces pudiera alcanzar ser 100% hombre y la esencia de Dios que estaba dentro de él, a fin de que nadie pudiera decir lo que hoy muchos se excusan, diciendo, porque era Jesús y porque era el Hijo de Dios, y por eso entonces usted deja de hacer todas las cosas que hay que hacer bien. Bueno, no usted pues esa persona. Es que no podemos llegar a ser perfectos. ¿Quién dijo eso? Si no estuvieran las Escrituras, sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que pasa es de que la gente lo razona nada más a la manera del mundo. Es decir, a la manera de o en el raciocinio de la dianoia. Pero no por la nous de Cristo. No por la mente de Cristo. Entonces, esta mente ya está en usted. Y en mí. Pregúntale al hermano que tiene al lado suyo, hermano, ¿en ti está la mente de Cristo? Y que le responda, que le conteste. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Que sí.
¿Y entonces por qué no se comporta a la manera? Pregúntele, ¿y entonces por qué no se comporta usted a la manera de Cristo? ¿Por qué no llegamos a ese nivel todavía? ¿Sabe por qué? Porque la mente de Cristo en nosotros hay que alimentarla. A nosotros nos pasa lo contrario que al Señor Jesús le pasó. Porque Él ya traía toda la esencia de Dios. Entonces tuvo que compaginar lo humano con esa esencia. No sé si me estoy dando a entender, por Dios santo. Pero a nosotros no, nosotros somos humanos y entonces lo que tenemos que compaginar es lo humano con esa esencia. Ahora. Amén. Entonces, el asunto es este. Usted y yo tenemos que alimentar esa mente de Cristo en nosotros. Solo así podemos ser cambiados de arriba a abajo. Entonces nuestro caminar va a ser así, mire. Rápido. Vamos a poder avanzar, vamos a poder cambiar en nuestro caminar. Pero mientras nosotros querramos, ¿cómo se llama? Solo empezar desde abajo. Porque yo le podría decir a usted, no pantalones apretados. Las hermanas solo faldas. Eso de los columpios del diablo aquí, eso está mal. Pero ¿sabe qué? Eso es corregir el caminar nada más, sin tener la nous de Cristo. Un día se presentaron a un lugar unas personas ahí, llevaban a una hermana ahí, desde aquí hasta abajo, así iba la hermana, porque no se podía ni mover con el traje que llevaba. Esto es santidad. La dije yo. Gracias. Esto es santidad. ¿Y dónde están los santos? Habría que preguntarle a la hermana, y hermana, perdone, usted no está en fornicación. Y si me dice que sí, entonces por lo externo es santa. No, es el interior. Claro, también hay que saber vestirse decentemente y el Espíritu Santo le va a decir, usted antes de salir, como dijo una hermana por allá, póngase delante del espejo y pregunte al Espíritu Santo, voy así bien con este maxicincho que me ando cargando. No le va a decir el Espíritu porque vas a la iglesia. Entonces le voy a bajar hasta acá, poquito, para no poner en tentación a nadie. Pero eso no lo hago yo. Eso lo hace la nous de Cristo, si usted quiere. Porque el Espíritu el Espíritu es el que trata de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para venir al conocimiento de Cristo. Pero para nosotros alcanzar gloria delante del Señor, lo que tenemos que hacer es ya meternos nosotros, querer nosotros la nous de Cristo. Entonces, ¿cómo le hago? Metiéndole a la mente de Cristo, que ya está en mí, pensamientos de lo que es la divinidad. Entonces, sigamos acá, mire, analicemos esto. Ahí me avisan, hermanos, con la... gracias. Cabal, va. Sigamos. Efesios 2:3. Aquí está la explicación. Unas cosas extraordinarias. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahí le puse ya la deba, para que sepamos. Diano ya. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero esto no lo podríamos entender si no le leo el contexto. Vaya conmigo, si lo tiene ahí. Desde el verso 1 dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida. Pero esa vida no es una vida a Dios, sino es una vida zoe o sao,
que es una vida espiritual. Entonces ahí ya empezamos a entender por qué lo dice el apóstol Pablo de esta manera. Él os dio a vosotros vida, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, hoy que lo pienso, digo yo, ¿sabe qué perdió el hombre? La capacidad del razonamiento espiritual. Eso fue lo que perdió. Porque ¿quién le llegaba a hablar? Dios. Todos los días le llegaba a hablar Dios. Por eso le preguntó, ¿y eso quién te lo enseñó? ¿Quién te vino a poner esos pensamientos a tu mente? A tu dianoia. Si los únicos pensamientos que nosotros deberíamos de meterle a nuestra dianoia es para mantenernos en ese clic ahí, en ese link, conectados, en la nous de Cristo, en la mente de Cristo. Entonces no nos vamos a apartar de Él. No nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que vamos a proseguir al blanco que es Él. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dice aquí, entre los cuales, le estoy leyendo el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Según qué cosa? La corriente, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Por eso es que en Cristo, la influencia de toda la nous del Padre lo hizo ser obediente. Ahora nosotros necesitamos igual la mente de Cristo para que nuestra mente dianoia se salga de esa corriente del mundo y lleguemos nosotros entonces a comprender la corriente del Espíritu. O meternos a la corriente del Espíritu, que lo que va a hacer es reconectarnos. Y entonces vamos a hacernos obedientes a las cosas de Dios y agradarle. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la palabra es dianoia. Es decir, ¿dónde andábamos? ¿O con qué andábamos? Solo con el razonamiento. Obteníamos conocimientos progresivos y llegábamos a conclusiones. Por ejemplo, venía usted y miraba a alguno de sus parientes, ya sea sus padres o a alguien, ¿verdad? A quien lo estuviera llevando, o algún su amigo o quien sea. Entonces usted venía y decía, y el otro agarraba pues algún tipo de droga, algún alucinógeno, alguna situación, póngale, porque es que a veces cuando se ponen esos ejemplos dicen, eso es que solo sobre de eso hablan. Bueno, pues digamos que había alguien que digamos sus papás, que le enseñaron a mentir. Mamá, es el cobrador. Decirle que no estoy. Que me fui de viaje y que vengo hasta la otra semana. Entonces, ¿qué aprendió la dianoia suya? Bueno, no la suya, pues la de esa persona, perdón que diga siempre la suya. Pero le estoy hablando a usted, ¿verdad? Por supuesto. Pero a esa persona, aquí al X-Men, porque es el hombre X, no lo conocemos. ¿Qué le enseñaron? Le enseñaron a mentir. Pero para él no era algo malo. Porque en su dianoia, en su razonamiento, eso fue lo que progresivamente le fueron enseñando. Entonces viene y a él ya se le hacía fácil mentir también. Iba creciendo y llegaba con el maestro y le decía, a ver, X-Men, o usted, ¿verdad? Al X-Men. X-Men, le decía el maestro, su tarea. Es que lo que pasa es de que usted no sabe la fiebre que pasé anoche. Me sentía tan mal, hoy ya casi ni vengo. ¿Pero de dónde lo aprendió?
¿Qué le dieron? Solo el razonamiento de sus padres. Pero cuando nosotros recibimos, y por eso dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero cuando llegó la influencia, y aquí es a donde quiero llevarlo, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Perdón, hermano, ¿ya estamos viviendo eso? ¿Ya estamos viviendo eso? ¿Está usted sentado en lugares celestiales ahorita, físicamente hablando? No. Pero en la mente de Cristo, que ya se metió en nuestra mente, dianoia, y nos la está influenciando y nos la está cambiando, para Él ya estamos en ese lugar. Por eso es que Jesús decía: Padre, yo te pido que los guardes de este mundo, porque yo ya no estoy en este mundo. ¿Cómo así? Si Él estaba presente, pero ya estaba ausente del mundo. ¿Cómo explica usted eso? Lo explicamos cuando vemos que Él entonces llegó lo voy a poner así: Padre, yo ya no estoy en este mundo, porque toda la influencia de tu inteligencia, de tu nous, de tu conocimiento, de tu espíritu sobre mí, ya se enlazó mi mente de este cuerpo que me hiciste con Él. Entonces ya hago toda tu voluntad. Por eso es que ya no estaba aquí. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. A ya no vivir aquí. Saliendo de esa mente dianoia, influenciada por la mente nous de Cristo. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Qué lindo va. Hermano, esto me dejó sorprendido. Dije, de veras que lento es su nombre. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu todos los días, y a través de la palabra, por eso llenémonos de la palabra. Llenémonos de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos llenamos de la palabra, entonces el Espíritu va a agarrar esa palabra y nos la va a interpretar en nuestro razonamiento. Y entonces va a hacer que la inteligencia de Cristo venga sobre nosotros y vamos a saber qué hacer. Yo creo que los 200 hijos de Isaacar tenían esta conexión. Porque dice que ellos sabían discernir los tiempos. Y además de eso, sus hermanos los oían, porque sabían qué hacer en esos tiempos. Mire a los grandes hombres de Dios, ¿qué hacían? David iba a salir a la batalla, cuando de repente decía, no vamos a salir a la batalla. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a ir, y esa es nuestra gran ventaja, que tenemos al Espíritu Santo aquí adentro. Porque David decía, sobre mí viene el Espíritu, pero no siempre está. No se queda pues adentro, está conmigo, pero no adentro. Entonces venía y decía, voy a ir a la batalla. Muy bien, vámonos. Y todos se preparaban y allá iban a ir, cuando decía David, no, primero consultemos a Jehová. Entonces llegaban con el sacerdote o con el profeta en turno y le decía, y sacerdote al mismo tiempo, le decían, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? Espérame, voy a ir a consultar al Señor. Entraba y ya salía y le decía, dice el Señor que vayas, porque ya te ha dado la victoria. Entonces agarraba, hermano, y arrasar todo. Pero de repente le decían, no, dice el Señor que no vayas. Entonces se quedaban calmados. Y ellos veían la destrucción que pasaba alrededor de ellos.
Y nosotros que tenemos adentro el Espíritu Santo, muchas veces no nos dejamos influenciar porque el Señor te dice, párate aquí, espérate, no te pases ese semáforo en rojo. O está en verde, pero uno siente el impulso como de pararse. De repente usted viene volado y ve la gran cola y dice, la otra vez, qué desgracia con este tráfico, porque no hacen más grandes los freeways, deberían de poner 8 carriles de ida y 8 de vuelta, y empieza la legadera. Cuando usted pasa, se da cuenta que alguien se había estrellado, se habían palaceado ahí, ¿verdad? Había muertos. Y después usted empieza a razonar. Y dice, si hubiera pasado aquí, yo fuera el que estuviera ahí. Y entonces el Señor nos empieza a dar el entendimiento de que la nous de Cristo dijo, no, que se detenga ahí. 5 minutos tarde que vaya. Usted iba para afuera todo contento, hermano, y de repente, y el celular, y se regresa. Y lo peor es que ya voy tarde. Pero usted no sabe que en la nous de Cristo le va a hacer entender el por qué llegó esos minutos tarde. Porque ya no somos hijos de desobediencia. Póngase de pie en esta tarde, por favor. Así que Él, ¿sabe qué nos dio? Vida para entender esto. Nos dio vida para entender estas cosas. Yo quisiera que usted levantara sus manos un momento y que le diera gracias al Señor y le dijera, Señor, yo te doy gracias por la vida del Espíritu, por la vida que me has dado. Te doy gracias, Señor, porque hoy mi corazón, Señor, desea cada día abundar, Señor, en el logos de la palabra. ¿Por qué? Porque mientras más usted y yo almacenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y ahora sí me va a entender el por qué en la mente, porque la mente de la que le estoy hablando es de esta mente de Anoia que usted y yo tenemos, donde se puede almacenar el logos de Dios. Pero ¿quién lo transforma? ¿Quién hace que ese logos de Dios se convierta en un rema, se convierta en una vida espiritual o en una vida para nosotros? Ese espíritu de inteligencia, ese espíritu que nos influencia de Cristo, el Espíritu Santo llegando a nuestras vidas para darnos a conocer la correcta interpretación de todas las cosas, para hacernos hijos obedientes y ya no estar dentro de la ira de Dios, sino dentro del agrado de Cristo, para presentarnos un día delante del Señor y ser parte de Él para siempre. Padre, gracias, gracias. Dígale, por favor, en esta hora, como una oración, Padre, yo quiero empezar a ser cambiado desde mi mente, Señor, para que entonces yo pueda caminar rectamente delante de ti. Porque usted quizá está batallando con sus hijos, con su esposo, con su esposa, pero le voy a decir algo, si nosotros empezamos a orar, si nosotros empezamos a pedirle al Señor que venga el conocimiento de Cristo sobre sus vidas, entonces va a venir esa revelación que tanto necesitamos y ellos van a entender y su caminar va a ser transformado. No deje de hablarles la palabra, no deje de decirles de la palabra.